Sí, porque vamos a hablar de los resultados electorales del pasado domingo, en donde, bueno, finalmente se ratificó que Sergio Tamayo, a través del escrutinio definitivo, es el nuevo intendente de la ciudad. Pero como veníamos haciendo desde la semana pasada, analizaremos cómo se gestó justamente la victoria de Sergio Tamayo en la ciudad de San Luis. Nosotros decíamos en la semana pasada que el Frente Justicialista había logrado en las tres elecciones que habíamos tenido previa a las municipales, estoy hablando de las provinciales, de las PASO y de las generales nacionales, un techo, porque no había superado eso, de 46.000 votos. Esto había marcado quizás una tendencia de que si lograba mantener ese número, de acuerdo a la cantidad de votantes o a la cantidad de porcentaje en cuanto al padrón que se iba a acercar a sufragar el día domingo, podía lograr justamente una nueva victoria, y así fue. E incluso, si uno analiza los números que se vienen dando de ese techo de 46.000 votos que tenía en la ciudad de San Luis hasta el 27 de octubre, en las municipales del pasado domingo logró menos cantidad de votos, pero aún así una mejor performance en cuanto a los distintos circuitos. Recordemos que la ciudad de San Luis está dividida en 22 circuitos electorales, en cada uno con cierta cantidad de barrios, algunos más chicos, algunos más grandes, y que de acuerdo a la victoria o los números, si están ajustados o no en alguno de ellos, te va a permitir justamente mantener o tener una tendencia favorable en cuanto a los números. Y así lo hizo el Frente de Unidad Justicialista, o el Frente Justicialista de Todos, como se conformó para el día domingo, que además puso todo un aparato de lo que es el Partido Justicialista a disposición de todos los candidatos del día domingo, con una movilización tremenda, donde uno veía que cada vez que este aparato toda la fuerza que tiene dentro del Partido Justicialista se pone a disposición para las elecciones, uno nota que no sé si no es imbatible, pero cuando no lo hace se nota que sí es imbatible, ¿no? Que puede perder una elección, como pasó el 27 de octubre. Ujú. En cambio, ahora el día domingo, eso estaba más que claro. Si uno pasaba por el frente del Partido Justicialista, podía ver las combis, cómo movilizaron colectivos, trajeron gente de otras localidades de la provincia que tenían domicilio aquí en San Luis y podían votar. Y eso, aún así no pudieron llegar a los 46.000 votos. Pero sí rondaron en 42.537 votos, logró el Frente Justicialista de Todos, de Sergio Tamayo a la cabeza, contra el 34.265 votos de Gastón Isa, el candidato del Frente San Luis Unido. Y uno decía, bueno, ¿por qué la mejor performance del día domingo? Porque Sergio Tamayo, o el Frente Justicialista de Todos, ganó en circuitos bastante claves en donde antes no ganaba, o a lo largo de todo este año no ganó. Por ejemplo, el 1011, que para que se den una idea, el 1011 es todo el circuito que rodea toda la Universidad Nacional de San Luis. Ujú. Antes no ganaba, e incluso ganó en lo que es considerado como una escuela, por decirlo así, la mesa que tiene aquí en la Universidad Nacional de San Luis, que históricamente siempre la perdía el Frente Justicialista de Todos. Por eso el domingo dijo Alberto Rodríguez en su alocución allí desde el PJ, que a medida que llegaban los resultados veían que ganaban en mesas que antes eran muy difíciles. Y también le ganó el 1016 y el 1018, que son los circuitos más cercanos a la zona de Avenida Santos Ortiz, cercanas al shopping, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, también marcaron una tendencia favorable a Sergio Tamayo, que antes toda esa zona por ahí céntrica o macrocéntrica la ganaba siempre la oposición. Y eso hizo que, a pesar de bajar el caudal de votos, obtuviera una victoria contundente, que lo marca justamente con más de 8 puntos de diferencia con relación a Gastón Isa. Isa, sin embargo, gana en la zona céntrica. Los circuitos tradicionales que suele ganar allí en la zona de la Plaza Pringles, de la Plaza Independencia, el 1012, el 1014,
que van rodeando toda la zona céntrica, y también el 1009, que es la zona de la terminal de ómnibus, el Parque de las Naciones, Canal 13, para que se vayan ubicando cuál es la zona, que sería la zona este de la ciudad. En este sentido, bueno, uno ve que, por ejemplo, ante toda la disposición de este aparato que tuvo el Partido Justicialista, hubo resultados contundentes en algunos circuitos. Por ejemplo, en el 1008, donde a medida que iban llegando los números, la gente de San Luis Unido tenía cierta esperanza que llegaran los números del 1008, porque siempre solían ganar algunas mesas. Finalmente termina ganando Tamayo en toda la división del 1008, porque está partido en 5. Recordame dónde es el 1008, perdón. El 1008 es la zona de las tres rotondas. Sí. De las tres rotondas a mano derecha sería, ¿no? Yendo para el lado de la punta. Ese circuito es muy grande y tiene divididas 5 secciones, por así decirlo, dentro de ese mismo circuito. En las 5 gana Tamayo, cuando antes se dividían. 3 para un lado, 2 para el otro, o se iba variando, porque incluso en las elecciones de octubre, donde gana Alejandro Cacase, el 1008 lo gana Juntos por el Cambio. Y ahora se vuelve a revertir la cuestión. Y después tuvo, yo creo que los más fuertes en los circuitos de la zona sur o suroeste, el 1020 o el 1022, que es donde hay mayor cantidad de viviendas sociales construidas por el gobierno, ahí logra una diferencia de casi 1000 votos con relación al segundo, que siempre fue Gastón Issa. En toda la ciudad el segundo puesto fue para Gastón Issa. No hubo, quizás en algún sector, alguna sorpresa de Enrique Pico, que uno esperaba al ser... ¿No ganó en ningún circuito Pico? No, Pico no ganó ningún circuito y siempre terminó tercero. En todos los circuitos, en algunos con más diferencia, en otros con menos, pero no ganó. Igualmente también no ganó en ninguna escuela. Porque uno dice, bueno, sí, quizás por la polarización uno puede encontrar que vos no ganes un circuito, que no ganes la ciudad, pero en algún sector particular donde has estado trabajando. Yo pienso hacia en la realidad, digo, la municipalidad trabajó muchísimo en la zona del barrio La República, en la zona del barrio Primero de Mayo, y en esa escuela ganó Tamayo por mucha diferencia. Más de 500 votos con relación a Gastón Issa, y en tercer lugar Enrique Pico. Y así también tuvo muy buena... Con un aparato municipal trabajando. Muy grande, sí. Y la verdad que llama la atención, ¿no? Una campaña muy ostentosa también, ¿no? Donde querían instalar a la figura de este candidato Enrique Pico, que él mismo decía no venía de la arena de la política, y aún así no lo lograron hacer, incluso con la figura de Enrique Ponce como adelante de la campaña, ¿no? La verdad que es llamativo porque, bueno, pierden todas las escuelas. Sergio Tamayo ganó 40 escuelas de las 51 que había a consideración del día domingo, y Gastón Issa ganó en 11 escuelas. Lo que uno ve analizando cada una de las escuelas y sus ubicaciones es que también Gastón Issa gana en todas las escuelas de la zona céntrica, y salvo una que es la René Favaloro, que está en el barrio Cerro de la Cruz, donde él logra justamente una distancia muy, muy chiquita de 45 votos a favor. En esa ganó Issa. En esa gana Issa, una de las 11 escuelas donde gana el candidato del Frente San Luis Unido. Y después sí hay victorias contundentes, por ejemplo, y que ya van marcando la distancia, de Sergio Tamayo en la escuela Puertas del Sol, allí cercano a la Plaza del Cerro, con más de 500 votos de diferencia. En la escuela Segundo Mendoza, también en la zona del barrio Cerro de la Cruz, con más de 580 votos de diferencia. Siempre diferencia. Y uno nota, quizás ha sido una estrategia, ¿no?, de ponerse a trabajar muy fuertemente en esas escuelas, en esas zonas, porque si uno ve dónde sacó mayor diferencia Sergio Tamayo, y digo mayor diferencia, más de 500 votos de diferencia con relación al segundo, ve que las escuelas están divididas estratégicamente, una en cada punto de la ciudad.
Después uno va variando, más de 200 votos, más de 180 y así se van haciendo la diferencia de más de 11.000 votos que le sacó al segundo, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que decíamos, la Escuela Puerta del Sol en la zona de las Tres Rotondas, al igual que la Segunda Mendoza, le sacó más de 500 votos en la Escuela Camarero también, ya aquí cerca de la avenida Quinto Centenario. También más de 545 votos allí. En la escuela de la zona del Terrazas del Portezuelo, también la escuela Domingo Sarmiento, más de 110 votos. Y así se fue configurando, se fue gestando esta victoria de Sergio Tamayo, que le sacó una distancia bastante importante al segundo, y aún así, como decíamos, bajando el caudal de votos que había tenido, ese promedio de 46.000 votos del oficialismo provincial a lo largo de todo este año en las elecciones, ya sea provinciales o nacionales. Sí, cuando se vio el semejante aparato trabajar después del 27 de octubre, ya un poco te daba la sensación de que iban a ganar, pero la verdad que fue un triunfo muy importante. Sí, con sí, una importante. Diferencia muy importante con el segundo. Uno nota también que a medida que han pasado los años, el caudal de votos del Frente Justicialista va disminuyendo. Y esto puede estar relacionado a que ha crecido muchísimo el Frente San Luis Unido. Por eso claro, hablaban el día domingo que era una muy buena elección de San Luis Unido. ¿Por qué? Porque si bien el Frente Justicialista de Todos, de Sergio Tamayo, baja la cantidad de votos, porque digo, en relación a las provinciales, por ejemplo, y voy a comparar elecciones provinciales con municipales. La elección provincial en donde votamos al gobernador de la provincia que resultó electo Alberto Rodríguez Sá. Exactamente, que es del mismo partido de Sergio Tamayo. Claro. En las provinciales, el Frente Oficialista de Alberto Rodríguez Sá logró 46.129 votos. Y en las municipales, Sergio Tamayo logra 42.516 votos, es decir, disminuyendo 3.613 votos. También se vio beneficiado que en relación a las provinciales, allí tenemos que analizarlo de otra manera, porque en las provinciales recordemos que San Luis Unido fue junto a Enrique Ponce, el actual intendente de la ciudad, donde lograron 39.000 votos, 39.500 votos, y ahora Gastón Issa solo logró 34.200 votos, o sea, bajando 5.000 votos menos, pero esos 5.000 votos seguramente fueron a parar a Enrique Pico o a otro candidato. Lo que sí uno puede ver es que esta movilización hizo que votara muchísima más gente. Hubo un casi 70% del padrón que fue a votar, y los resultados fueron muy parecidos en cuanto a posiciones, o iguales, de las que sucedieron en 2017. Recordemos que la fuerza de Enrique Ponce, San Luis Somos Todos, yendo solo, en 2017 quedó tercero. Y a comparación a esa elección con esta, San Luis Somos Todos logró nada más que 2.500 votos más. No creció mucho. Claro, con respecto a la del 2017, en donde elegimos concejales de la ciudad de San Luis. Que votamos con la boleta única electrónica, y así era candidato el hijo del actual intendente, Enrique Ponce, Germán, que fue candidato, y uno ve la comparación de cómo han crecido las fuerzas, y 2.500 votos en una ciudad tan grande no te posiciona de la mejor manera. Y aún así, Ponce ayer dijo que tenía una buena opinión de la ciudadanía, ¿no? La gente lo apoyaba. Lo apoya y le que se va con la gestión. Una buena imagen. Exactamente. Eso fue lo que dijo. Y uno ve, por ejemplo, el Frente Justicialista, cómo ha crecido en cantidad de votos con relación a 2017. Y ahí sí notas una diferencia, porque con relación a hace 2 años, el Frente Justicialista creció 15.028 votos. El Frente San Luis Unido creció más de 11.600 votos. Entonces, obviamente, se nota una distancia muy preponderante con relación al San Luis Somos Todos, que es el oficialismo municipal actual y que perdió las elecciones no pudiendo posicionarse. Y Ponce acudió a esta polarización, dijo que no había lugar para la avenida del medio, pero también dice, si hay 2 más 2 no es 4, por esta pregunta que le hicieron de si se unía a la oposición. Uno ve que si se une la oposición, obviamente superás tranquilamente a Sergio Tamayo, pero tampoco yendo juntos no lograron justamente
lograr una victoria aquí en la ciudad de San Luis cuando fueron Poggi y Ponce como cabeza de lista en las elecciones de no hace mucho, el 16 de junio. Entonces, así se fue configurando la victoria de Sergio Tamayo, que uno ve que cada vez que el PJ pone el aparato a disposición de un candidato y se mueve como lo hizo el día domingo, el candidato obtiene un buen caudal de votos. No es solamente acá, cada vez que el Estado provincial, el Estado municipal o cualquier Estado pone a disposición todo el aparato que tiene, todos los recursos económicos, es muy difícil ganarle, sea quien sea el que esté en la cabeza, obviamente. Y acá se notó mucho, ¿no? Ya no lo escondían el día domingo y estaba todo a disposición de Sergio Tamayo para que lograra la victoria, que lo hizo y contundentemente, con una diferencia de poco más de 8 puntos con relación a Gastón Isa, que quedó en segundo lugar, y a Enrique Pico en tercer lugar, con 18 puntos de diferencia con relación a Sergio Tamayo. Bueno, gracias Javier por tu informe.